Bienvenidos a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión voy a tratar una temática de actualidad en el sentido de los tiempos históricos que estamos viviendo a nivel del salto tecnológico que nos espera y bueno, que ya podemos vislumbrar un poco hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Se trata de un cambio de modelo social, de modelo cultural, de modelo de conocimiento muy importante que viene de la mano de lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, ¿no? Que a nivel de la historia de la humanidad supondría, pues, como digo, un cambio de nivel bastante fuerte y quería analizar un poco a nivel astrológico qué correlaciones podemos ver, sobre todo en los próximos años, ¿no? Hasta la próxima década, qué correlaciones podemos ver, porque creo que nos pueden aportar bastante luz y bastante claridad de dónde estamos, de toda esta aceleración y salto tecnológico y hacia dónde nos va a llevar y sobre todo marcar un poco las temporalidades. Así que vamos a ello. Bien, he querido poner el título 2026-2032 porque son 2 años o ese entorno de años bastante significativo a nivel astrológico que pueden ser puntos de inflexión. No significa que justo esos años comience una cuarta revolución industrial porque ya estamos en ese proceso en marcha, pero astrológicamente pueden ser momentos clave como ahora vamos a ver. Primero de todo quería destacar que lo que he visto más importante es los aspectos, las figuras de aspectos armónicas que forman los tres planetas modernos, los tres planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón. Esto en la historia hemos visto que han marcado momentos muy importantes de gran creatividad que han influido generacionalmente, históricamente, ¿no? Precisamente traigo esto a colación porque es lo que 2025-2026 se va a dar, una figura armónica entre estos tres planetas. Entonces lo que he hecho es buscar en los últimos siglos o en la modernidad los momentos que formaban alguna figura armónica entre ellos y ha coincidido perfectamente con los hitos más significativos de lo que son movimientos de revolución industrial y revolución tecnológica. Es decir, cuando se forma una armonía entre estos tres planetas, se dan narrativas de progreso tecnológico, eso, en la época moderna sobre todo, y desarrollan una gran creatividad a nivel tecnológico que va a marcar generacionalmente por los siglos, ¿vale? Esto podemos verlo primeramente con la invención de la imprenta, ¿eh? En 1453, más o menos, esos años, se da la imprenta de Gutenberg y esto fue un cambio, bueno, el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, muchas veces se pone también este evento, y el Renacimiento y tal, y fue un salto tecnológico muy importante en el sentido de que el conocimiento se liberó desde entonces, pasó a democratizarse, por decirlo así, y que observamos que justo ese año, 1453, cuando se hacen las primeras impresiones, vemos una armonía entre los tres planetas modernos, como he dicho. En estos casos voy a considerar la conjunción como un aspecto armónico porque el tercer planeta le aspecta también en un sextil o en un trígono, entonces considero que es aunque no llegue a formar una figura, pero la conjunción la voy a considerar en este sentido armónica. Entonces observamos aquí armonía entre los tres planetas modernos, ¿no? Bueno, que se diera en Leo, la conjunción Urano-Plutón, tal vez indica que marcaría el surgimiento del individualismo moderno, según han señalado algunos autores, porque aparece la idea del autor, de la autoría de las obras, de los libros. Cualquier persona, a partir de la imprenta, pues puede adquirir un ejemplar, un libro, incluso los librepensadores, los escritores, pues aparece esa noción de autoría que antes evidentemente estaba todo bajo la autoridad eclesiástica, ¿no? Todos los conocimientos, ¿no? Entonces, más allá de juzgarlo si fue bueno o fue malo, la cuestión es que fue un cambio muy significativo en la transición hacia la modernidad y vemos que justo estaban los tres planetas modernos en armonía, ¿no? Pero sobre todo es muy significativo el comienzo de lo que se ha llamado la revolución industrial, ¿no? Esto fue la segunda mitad del siglo XVIII y especialmente en el entorno del año 1770 es cuando se patenta y se crea la máquina de vapor, que fue el gran hito
de este salto tecnológico que fue la revolución industrial. ¿Y qué observamos justo más o menos esos años? Pues un gran triángulo entre los tres planetas modernos. ¿Vale? Entonces, aquí observamos como nuevamente, esta vez incluso con más potencia, de hecho es más potente en el sentido de la revolución industrial, realmente empieza aquí, esta sería la primera revolución industrial, porque marcaría todo un cambio del modelo agrario y rural al modelo de las ciudades y al modelo de las fábricas en el sentido de la mecanización. Empieza aquí la mecanización del trabajo y se aplica la máquina de vapor y otros inventos pues tanto a la industria textil como a la extracción en las minas, del carbón. Aparece todo un desarrollo, es un gran triángulo de tierra. Entonces todo el tema bueno, los combustibles de todo tipo, pues aparece la industria, ¿no? Con este hito, y es muy significativo que vemos un gran triángulo de estos tres planetas, ¿no? Entonces nuevamente la tesis que decía de que cuando están en armonía, pues no es que se dé un despertar espiritual ni nada, como muchos dicen, sino que es un desarrollo creativo tecnológico que va a marcar mucho a nivel generación. Lo podemos seguir viendo con la siguiente revolución importante que hay a nivel tecnológico, que es a finales del siglo XIX. En concreto, en el entorno de 1889, 1890, pues se da la conjunción Plutón-Neptuno en Géminis y Urano está por Libra. No se da el trígono exacto, pero bueno, por signos de aire, pues hay una resonancia, ¿no? Y si ampliamos un poco el orbe, podríamos considerarlo, ¿no? Pero bueno, es significativo porque aquí se considera que se da la revolución de las telecomunicaciones y sobre todo también la revolución de la electricidad. Empieza a electrificarse todo lo que son las ciudades, las casas, aparece el telégrafo, luego pues lo que es la radio, lo que es el cine, ¿no? Lo que es también toda la revolución de telecomunicaciones en el sentido también de transporte, ¿no? De aviación. Bueno, se desarrolla más, aunque ya estaba el tema del ferrocarril, todos los que es los primeros automóviles. Bien, aparece todo ahí, evidentemente muy acorde con Géminis, en este caso sí que se ve muy claro. Otro salto tecnológico muy importante y vemos que están en resonancia armónica los tres planetas modernos. Nuevamente lo mismo. Esta se ha llamado muchas veces como la segunda revolución industrial o la de la electricidad y el despegue de las telecomunicaciones y los medios de transporte. Avanzamos un poco más y vemos la siguiente figura armónica entre los tres planetas modernos, que es la que se da en 1945, entre 1945 y 46, que es justo la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Este triángulo armónico entre los tres pues es bastante positivo y marcó pues eso, ese final de la guerra, pero también una cierta revolución en cuanto a la producción en masa, porque como es sabido, las guerras estimulan mucho la productividad. Y cuando se acaba la guerra, pues bueno, todo lo que es luego la reconstrucción que viene y todo el modelo que se gesta, o sea, hay un antes y un después entre 1945, ¿no? Que a veces se cita muchas veces, ¿no? La sociedad post-1945 o antes, ¿no? Entonces, todo el desarrollo social y tecnológico después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues yo lo veo muy significativo con este aspecto armónico, estos aspectos armónicos entre los tres planetas modernos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, la industria automovilística, pues empieza toda la serie de producción en masa y bueno, trabajo en cadena, que ya estaba antes, pero a partir de aquí toma una fuerza bastante importante en cuanto a cambio social, ¿no? Si avanzamos un poco más, vemos que en la década de los 60, nuevamente, tenemos una resonancia armónica entre los tres planetas modernos. En este caso, nuevamente una conjunción, la famosa conjunción Urano-Plutón de los revolucionarios años 60, que se ha asociado también como la revolución de las computadoras, porque aparecen aquí las primeras computadoras personales. Que se me ha olvidado decir que en 1945 aparecen los primeros ordenadores, con Alan Turing,
y todo esto. O sea que también aquí también aparece, con todos esos desarrollos que trajo la guerra, ¿no? De la criptografía y todo, pues aparecen los primeros ordenadores, las primeras computadoras con Alan Turing y todo esto. Pero es en la década de los 60 realmente cuando aparece el PC, ¿no? La computadora personal, IBM y todo esto, que también tiene que ver mucho con otro salto tecnológico, que es esta revolución informática también se ha llamado, informática de las computadoras, que vendría aquí de los años 60, y de hecho es Internet, en un primer momento como uso militar, aparece aquí también, en estos años 60. Todo eso es muy acorde con Virgo también, ordenadores, Virgo, ordenar información, ¿no? Y también pues, todo lo que son artefactos domésticos de todo tipo. También en los 60, pues televisiones, lavadoras, en fin, todo lo que la sociedad se integra como lo que a veces se ha llamado la sociedad del artefacto, la sociedad artefactual de los artefactos, ¿no? Hasta el día de hoy al extremo, ¿no? Pero empieza aquí a gestarse ya en los años 60 y vemos pues eso, otro salto tecnológico, otra revolución, cuando están armónicos los tres planetas modernos. Y si seguimos un poco más, el siguiente momento en que vemos resonancia armónica entre los tres planetas es 1993, más o menos esos años, principios de los 90, lo que se ha asociado pues, con la revolución de Internet. Cuando, en concreto, en 1993 se da a conocer, se extiende públicamente lo que es la World Wide Web, la triple W que hoy conocemos, ¿no? Para navegar por Internet, y se crea ese sistema global de intercambio de información, pues justo aquí. Entonces vemos nuevamente que se da otra resonancia armónica, una conjunción Urano-Neptuno, que es la conjunción de la globalización, y también con Plutón, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy significativo también, porque marca un salto más en esa digitalización que ya había empezado en los 60. Y aquí, pues, y bueno, aparece ya pues, navegadores, Windows, todo lo que ya conocemos, y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente? La siguiente figura armónica desde la revolución de Internet de los 90 y la telefonía móvil, los emails y todo esto que empezó allí? ¿Cuál es la siguiente figura armónica entre los tres planetas modernos? Bueno, pues más o menos la que se da en el entorno de 2025-2026, que ya estamos prácticamente pues, insertos en ella. Esta se llama pues, revolución cibernética en ocasiones, pero que es lo que se ha llamado cuarta revolución industrial en relación a las tres anteriores, ¿no? La tercera revolución industrial sería la informática, la de los años 60 que lleva a Internet también, ¿no? Entonces, aquí observamos que esta figura también es muy significativa. Es un triángulo ciertamente similar al último que se dio, que es el de el final de la Segunda Guerra Mundial. Bien podría coincidir que 2025-2026 se acabaran las guerras o se acabara algún conflicto bélico importante, pero que ese conflicto ha llevado a un desarrollo tecnológico militar en un primer momento de las potencias confrontadas y que luego eso se libera a la sociedad o se mercantiliza o se comercializa a partir de 2025-2026. Cosas que primero se están experimentando punteras a nivel tecnológico, a nivel bélico, por ejemplo, por tener cierta resonancia con lo que he comentado de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, muchas veces precede como una carrera bélica a grandes desarrollos tecnológicos que luego se liberan. Entonces, esto sería significativo y, bueno, pues a partir de 2025 se da esta figura bastante armónica. Todo lo que es esta cuarta revolución industrial que se ha llamado, pues bueno, todo lo que es nanotecnología, ingeniería genética, todo lo que es la big data, con la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos, las smart cities, todo lo que es la web 3.0, todo lo que es la revolución blockchain, la cadena de bloques. Todo esto pues forma este cambio de paradigma que apenas está incipiente, apenas estamos comenzando, pero que lo veremos muy, muy claro a partir de 2025 cuando ya esté resonando esta figura. Entonces, para nada esta figura veo yo crisis económica ni nada. Como ya venimos diciendo hace tiempo, que mucha gente habla de que viene una catástrofe, crisis económica, hombre, pues
viniendo estas figuras, al contrario, se ve un desarrollo económico, tecnológico impresionante los próximos años. Esta figura tendrá su culmen sobre todo en verano de 2026, tendrá como su máxima activación. Aquí, por ejemplo, vemos la luna llena del 29 de julio de 2026, que es una luna llena que se alinea y acaba de cerrar la figura, a la que también se habrá añadido ese año 2026, por eso es muy significativo 2026, se habrá añadido Júpiter, ¿no? Entonces vemos que como que hay una activación de resonancia, Saturno que también estará por ahí, y bueno, algo importante, pueden aparecer nuevos proyectos, nuevas creaciones, nuevos desarrollos tecnológicos que a lo mejor todavía no conocemos a día de hoy, pero que a partir de 2025 y 2026 pues se lanzan, ¿no? Y desde luego algo importante eh, tecnológico a nivel creativo va a emerger a partir de esos años, que va a marcar a nivel generacional, a nivel de siglos. Porque es lo mismo que hemos visto las otras veces, como he ido poniendo. Aquí vemos un resumen, ¿no?, de estas últimas veces que ha habido esa resonancia armónica entre los tres planetas transaturninos en la modernidad. Lo que es a nivel industrial, quitando aquí lo que es la imprenta, la revolución industrial empieza, pues eso, con la mecanización de la máquina de vapor, la energía hidráulica, en 1770, ese triángulo armónico que vimos. Luego la segunda revolución industrial sería la de la electricidad, finales del 19, como hemos visto, y que llega prácticamente hasta final de las guerras, ¿no? 1945. Producción en masa, cadena de montaje y electricidad. Lo que es la tercera revolución industrial, pues bueno, sería la informática, la de las computadoras, automatización, tecnologías de la información y comunicación, las TIC, que ya se gesta en los años 60, esa digitalización, y que en los años 90, pues con el Internet, pues se expande, ¿no? Entonces ahora esta cuarta revolución industrial es como, más que digitalización, que ya estaría en marcha, lo cibernético, incluso pues a nivel de transhumanismo, ¿no? Todo esto que mencionaba, Internet de las cosas, la nube, eh, coordinar los diversos sistemas, ¿no?, a nivel de la inteligencia artificial. Y bueno, 2025 hemos visto esa figura armónica, y 2032, que al comienzo de la siguiente década pues también lo veo significativo, como ahora mencionaré. Entonces, mencionar que este cambio, este salto en el que estamos, no es que empiece ya en 2025, sino que ya está en marcha, sobre todo con lo que ocurrió entre 2020 y 2021, lo que se dio en llamar el comienzo del gran reinicio, como se promocionó este eslogan desde el foro de Davos, justo esos años, y muy acorde también con las conjunciones que hubo, ¿no?, de comienzo de ciclo importante a nivel astrológico, que ya se han comentado mucho, y esto fue como el pistoletazo de salida para la aceleración de la digitalización de la sociedad, con vistas a esa transición hacia la cuarta revolución industrial, que va a empezar más aceleradamente a partir de 2025. De hecho, el aspecto importante de esa figura es el trígono entre Urano y Plutón, que aquí lo observamos, que empieza en 2025, pero principalmente se extiende 3-4 años, hasta 2028, incluso 2029, de forma bastante exacta. Entonces es ahí donde se da ese salto, ese despegue tan importante. 2025-2028 principalmente. Es un trígono creciente, es decir, es un trígono muy creativo, de gran desarrollo creativo. ¿De qué? Pues de lo que se gestó la última vez que estuvieron en conjunción Urano y Plutón, que fue en 1965, ¿no?, en los 60, que es cuando aparece esa primera sociedad digital embrionaria y las primeras computadoras. Entonces, aquí va a ser la máxima expansión y desarrollo de todo lo que se gestó en la era digital que comenzó en los años 60. Plutón en Acuario, pues ya lo sabemos, cambios sociales, movimientos disruptivos, nuevos paradigmas, también peligros, los peligros que acecha todo este salto cibernético, y todo el tema del transhumanismo también. Urano en Géminis, bueno, revolución en las telecomunicaciones, en el transporte, en el comercio, en los campos teóricos, y va a potenciar mucho todo lo que son las redes cuánticas, computación cuántica y la inteligencia artificial. Entonces ahí se va a dar un salto muy importante de una creatividad sin precedentes en la historia,
de 2025 a 2028. Comentar también que se va a dar la conjunción Saturno-Neptuno en el mismo momento de la formación de ese triángulo. Se añadirá Saturno entre 2025 y 2026, haciendo una conjunción en Aries. Esto también es significativo. Es difícil de ver qué puede marcar. Simplemente mencionar que este ciclo Saturno-Neptuno se asocia al socialismo, hacia nuevas formas de estructurar lo social o las masas, ¿no? Cómo estructurar las masas. Entonces, pueden aparecer nuevas formas institucionales o nuevas estructuras sociales, tal vez ante el avance tecnológico también haya que reestructurar mucho lo social, ¿no? Cerrará el ciclo que viene de 1989, la última vez que estuvieron en conjunción, que fue la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Entonces, eso también es significativo. Por otro lado, mencionar algunos aspectos más tensos que va a haber también, sobre todo esta próxima década, estos próximos años. Tal vez el más tenso que venga es entre 2028 y 2029, que será la cuadratura Saturno-Plutón. Es una cuadratura de cuarto creciente, de cuadratura creciente, es decir, una crisis de crecimiento de las estructuras de poder, Saturno-Plutón, y control que se gestaron en el 2020, que fue la última vez que estuvieron en conjunción. Entonces puede haber resonancias con tema de control y tema de poder, como vimos en 2020. Entonces, aquí esto habrá que vigilarlo también. Saturno estará en Tauro, no sé si hasta qué punto podría dar problemáticas de restricciones por escasez o crisis económica. Aquí sí que podría haber alguna crisis. Control monetario de los recursos, la alimentación o de lo corporal por los estados. Bueno, habría que verlo, pero es tal vez el aspecto más duro que hay en los próximos años. Al mismo tiempo le seguirá la oposición Júpiter-Saturno entre 2030 y 2031, al finalizar la década. Esta oposición también es significativa porque marcará el clímax y el punto de inflexión del orden sociopolítico sembrado en 2020, que es la última vez que estuvieron en conjunción. Marcaron ahí la nueva normalidad, todo un nuevo modelo social que se gestó, pues llega a los frutos de eso que se gestó en 2020, pues se verán aquí, que coincide muy significativamente con esos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces aquí se pondrá a prueba qué se ha conseguido y qué no se ha conseguido de la Agenda 2030 desde el pistoletazo de salida que se dio en 2020 cuando estuvieron en conjunción, ¿no? Se dará en Géminis Sagitario, que es, bueno, puede dar algún conflicto y tensión en los ámbitos de ese eje, ¿no? De los viajes, de la enseñanza, de los medios de comunicación, del comercio internacional, y eso podría forzar a cambios de rumbo y replanteamientos. Entonces, desde luego aquí va a haber, tras esta oposición, replanteamientos de toda la década, sin lugar a dudas, ¿no? Pero lo significativo será sobre todo la siguiente conjunción más importante, que se da en torno a, justo después, en torno a 2032, ya empieza en 2031, 2031-2032, que es la conjunción de Saturno y Urano, que se dará a finales de Géminis. Entonces, esta es importante porque cerrará el ciclo de la última vez que se dio en el 87-88, que marcó, es un ciclo del neoliberalismo y de la globalización también, en cierto modo, y porque los ciclos de Saturno y Urano se asocian a los modelos liberales, al liberalismo, al capitalismo. Entonces, a partir de aquí, con el comienzo de la siguiente década, sí que aparece un nuevo modelo de, de libre mercado, de intercambios sociales, ¿no? Un nuevo modelo liberal. Ya se cierra todo el que venimos durante 40 años desde finales de los 80, ¿no? Entonces, seguramente tenga que ver mucho con un nuevo modelo económico en base a las infraestructuras tecnológicas de información, en base a todo el despegue tecnológico que ha habido desde el 2025, ¿no? A partir de aquí ya se cristaliza y se estructura a nivel político o a nivel de económico, ¿no? Podría ser como realmente la implantación de una tecnocracia, realmente, a partir de esta conjunción. ¿Vale? Entonces, sí que lo veo como que se culmina aquí todo el proceso de la década con esta conjunción y es bastante importante. Y bien, pues para acabar, pues este era un repaso así rápido de todo lo más significativo que veía en relación a este salto tecnológico de esta cuarta revolución industrial que llamamos, ¿no?
podemos ver aquí una secuencia desde, bueno, estos son a nivel de las conjunciones importantes que se han dado, ¿no? Sobre todo desde el arco, desde Capricornio a Géminis. 2020, pues ya sabemos, entre Capricornio y Acuario todo lo que ocurrió. 2022, Júpiter-Neptuno en Piscis, hubo un aflojamiento y un relajamiento y empezó a disolverse toda la tensión, el control y el poder que se ejerció en 2020. Ahora transicionamos ya 2024, Plutón está haciendo la transición hacia Acuario, con todo el cambio social y tecnológico también en este contexto, y la conjunción Júpiter-Urano, que no he mencionado esta vez, pero bueno, que se dará en Tauro 2024, que va a dar también cambios tecnológicos, sobre todo a nivel económico o a nivel de recursos. 2025, la que he mencionado, Saturno-Neptuno, nuevas estructuras sociales, y 2032, Saturno-Urano, nuevas estructuras de modelo capitalista. ¿Vale? Entonces, esto es lo que viene en los próximos años y lo que nos puede arrojar luz a nivel de astro mundial, todos estos aspectos y tránsitos, ¿no? Bien, pues esto era lo que quería compartir en este vídeo, este análisis de cómo cada vez que los tres planetas modernos están en resonancia armónica, se da un salto tecnológico, un empuje fuerte de creatividad en el ser humano que va a marcar a nivel generacional y a nivel histórico, como hemos visto en estas últimas que se han dado en los últimos siglos, ¿no? Esto me parece muy significativo y creo que puede aportar bastante luz a estos próximos años con todas estas figuras que se forman y todo lo que he ido comentando, ¿no? Para ver un poco las temporalidades de el gran salto tecnológico al que está ahora mismo imparable sometida la humanidad. Así que nada más, nos vemos en próximos vídeos analizando otras temáticas de interés. Un saludo.